Hola, en este video quiero demostrar de dónde sale la ley combinada de los gases que nosotros estamos acostumbrados a ver en los libros de termodinámica, de física, de química incluso, donde hablamos sobre la teoría cinética de los gases. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta ecuación y algunos autores le llaman la ley combinada de los gases porque esta ecuación que tenemos aquí combina las tres leyes de los gases que ocupamos en la mayoría de problemas de cinética de gases, ¿vale? Como saben, tenemos tres ecuaciones que son la ecuación de Boyle-Mariotte, la ecuación de Gay-Lussac, la ecuación de Charles, que básicamente esas tres ecuaciones, esas tres leyes de los gases, se resumen en esta ley combinada de los gases. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero hacer en este video? En este video no vamos a resolver problemas de la ecuación de los gases ideales, ni tampoco me voy a meter a resolver problemas de la ley combinada de los gases. No vamos a resolver tampoco problemas de la ley de Gay-Lussac, ni la ley de Boyle-Mariotte, ni ninguna de las demás. Para eso tendremos otros videos en los cuales vamos a estar resolviendo problemas de ese tipo. Pero en este video en especial, lo que quiero no es irnos directamente a la resolución de problemas, sino más bien explicar de dónde salen estas cosas, porque muchas veces nosotros estamos haciendo los problemas y no tenemos ni idea de dónde sale lo que estamos haciendo. En realidad hacemos la sustitución en la fórmula y ya está, pero hay que tratar de pensar, hay que tratar de entender qué es lo que está sucediendo detrás de lo que estamos haciendo. Para haber llegado a este video, lo más probable es que ustedes ya sepan cómo utilizar la ecuación de los gases ideales, y en este video vamos a ver cómo la ley combinada de los gases, que también pues me imagino que para este entonces ya saben cómo utilizarla, vamos a ver cómo es que en realidad esta ley combinada de los gases no es más que una simple aplicación de la ecuación de los gases ideales, ¿sale? Es decir, esta ley combinada de los gases no es otra cosa más que la ecuación de los gases ideales aplicada a un gas que vamos a estar estudiando en dos estados distintos, ¿vale? Por eso lo vamos a ver aquí con una ilustración, con unos dibujos, para que lo puedan entender mejor, ¿ok? Entonces, para entender esto, primero que nada, hay que entender qué es lo que nos dice la ecuación del gas ideal. Bueno, la ecuación del gas ideal es esta que tenemos por aquí y que voy a subrayar aquí de un color para que lo puedan observar. Esta ecuación que acabo yo de subrayar es la ecuación de los gases ideales. Y prácticamente nos dice que cuando nosotros estudiamos un gas, el producto de la presión por el volumen que tenemos de dicho gas va a ser igual al producto del número de moles de dicho gas por la temperatura de dicho gas multiplicada por una constante, que es la constante universal de los gases ideales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo voy a estudiar un gas como gas ideal? ¿Vale? Primero tengo que tener claro qué significa esto de gas ideal. Como sabemos, los gases, cuando están contenidos en un recipiente, vamos a suponer que estas partículas de azul que están aquí son partículas de un gas. Estas partículas, estas moléculas de gas, empiezan a moverse alrededor de todo el recipiente, ¿vale? Porque acordémonos que el gas es un estado en el que las moléculas del compuesto gaseoso están libremente por ahí moviéndose, y este movimiento de las moléculas de gas genera una energía cinética en estas moléculas, ¿vale? El movimiento de estas moléculas en el recipiente, debido a que están dispersas, genera que cada una de estas moléculas tenga una energía cinética en particular, porque cada una de ellas tiene una velocidad en particular, ¿no? Y esta energía cinética viene a repercutir en la temperatura de dicho gas, ¿ok? Pero es difícil, digamos, considerar, si nosotros vamos a estudiar ciertas variables como la presión, como el volumen, como el número de moles, como la temperatura de un gas, es bastante difícil poder relacionar la energía cinética de cada una de estas moléculas con estas variables de estado, con la presión, volumen y temperatura. Y la razón es debido a que cada una de estas moléculas
no todas tienen exactamente la misma energía cinética, debido a que no todas van exactamente a la misma velocidad, debido a que hay choques constantemente entre todas estas moléculas. Entonces eso genera que no podamos calcular la energía cinética o la temperatura de forma bien definida. Eso repercute a la hora de hacer cálculos. Sin embargo, lo que podemos hacer es una aproximación a estos cálculos, ¿vale? Es decir, si yo quiero conocer variables de estado, las variables de estado de un gas, que dichas variables de estado no son otra cosa más que la presión, el volumen y la temperatura, si yo quiero conocer dichas variables de estado de un gas, puedo conocer una aproximación de dichas variables de estado despreciando la energía cinética que hay entre estas partículas. Claro que lo podemos hacer. Y considerando que precisamente vamos a despreciar esa energía cinética entre las partículas de dicho gas, entonces es cuando nosotros estudiamos a este gas como un gas ideal, ¿vale? Cuando consideramos que esta energía cinética de las partículas no va a tener una repercusión directa en dichas variables de estado. Quedando esto claro, entonces cuando nosotros estudiamos un gas ideal, dejamos afuera esto de la energía cinética de las partículas y únicamente nos centramos en las variables de estado como tal, que son la presión, el volumen y la temperatura. La ecuación del gas ideal es esta ecuación que ya está establecida. Presión por volumen es igual a el número de moles por la temperatura por la constante universal de los gases. Ahora quiero que observen algo. Precisamente esta constante universal de los gases se le llama constante porque, como bien su nombre lo está indicando, es constante. Este número no va a cambiar nunca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que sucede si yo analizo a un gas ideal y analizo a todas sus variables de estado? En un estado 1, vamos a suponer que aquí yo tengo al gas en este recipiente y que lo tengo en un estado inicial, ¿vale? O en un estado 1, ¿ok? Y en ese estado yo voy a tener una presión determinada, un volumen determinado y una temperatura determinada. Y puede que después aplique un cambio a dicho gas, ya sea de temperatura, de volumen, de presión, que ese cambio va a influir en las otras variables de estado. Si yo cambio la temperatura, entonces también voy a hacer un cambio en estas dos variables de aquí. E igual si cambio cualquiera de estas variables, pues va a influir un cambio en las otras dos variables, ¿sale? Entonces, si yo genero un cambio, por ejemplo aquí de presión, de temperatura, de volumen, entonces voy a generar también un cambio en las demás variables de estado. Entonces aquí yo ya tendría, si hago un cambio, si hago accionar un cambio en alguna de estas variables de estado, también voy a modificar las demás variables de estado y eso va a generar que entonces tengamos un gas en un estado 1 y después tengamos al mismo gas y a la misma cantidad de gas. Eso es muy importante porque nos va a servir después para hacer unas consideraciones en la ecuación. Este gas en el estado 1 va a ser el mismo gas en el estado 2. Vamos a tener la misma cantidad de gas. Y lo único que va a cambiar pues van a ser estas variables de estado, ¿vale? Pero eso sí lo quiero dejar bien en claro. La cantidad de gas que yo tenga aquí va a ser la misma cantidad de gas que yo tenga aquí, ¿vale? Por eso voy a poner este signo de igual. ¿Y esa cantidad de gas cómo se mide? Bueno, nosotros en química tenemos un concepto que nosotros llamamos mol. ¿El mol qué es? El mol se define como la cantidad de sustancia, ¿sale? Entonces, basándonos en esta definición, cantidad de sustancia, nosotros podemos decir que la cantidad de sustancia de gas del estado 1 debe ser exactamente la misma que la del estado 2, ¿vale? Por eso podemos decir simplemente que la cantidad de sustancia va a ser la misma en ambas situaciones. Esto es muy importante considerarlo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si yo quiero estudiar a este gas en el estado 1 y ver qué es lo que pasaría con este mismo gas cuando hacemos cambiar alguna de estas variables. De entrada, aquí lo que tenemos no solamente es el gas, que son estas partículas que puse aquí como de azulito. Déjenme borrar esto para que se pueda ver un poquito más claro el ejemplo.
Aquí están las partículas de gas y obviamente estas partículas de gas, al momento de hacer choques contra las paredes de este recipiente, van a generar una presión determinada. Sin embargo, si estas partículas empiezan a moverse un poco más rápido, supongamos que a lo mejor estas partículas de gas se les aumenta la temperatura debido a que se hace incidir calor en esta parte de aquí abajo del recipiente. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de elevar la temperatura, estas partículas se empiezan a mover más rápido y más rápido, entonces ejercen una mayor presión, ¿vale? Al ejercer una mayor presión, si este recipiente tuviera, por ejemplo, un émbolo, como el que tenemos aquí, de un émbolo de un pistón, pues lo más lógico es que este émbolo entonces se va a elevar, ¿vale? Porque hay una presión ejercida por estas moléculas de gas que se están moviendo en el recipiente. Ahora quiero que observemos qué es lo que sucede si yo quiero estudiar al gas en el estado 1. En el estado 1, pues nosotros vamos a tener una presión determinada de ese estado 1, un volumen determinado de ese estado 1, un número de moles o cantidad de sustancia de ese estado 1, una constante universal de los gases, que es la que nos marca la ecuación, ¿verdad? Y esa constante no cambia nunca, y aparte una temperatura 1. Y quiero que vean qué es lo que sucede si yo de esta fórmula despejo a la constante universal de los gases. Entonces vamos a despejar la constante universal de los gases, y si hago el despeje rápidamente, pues me quedaría presión 1 por volumen 1, y N y T que están aquí multiplicando las paso dividiendo. N1 por T1. Esto es igual a la constante R, cosa que no va a cambiar nunca, ¿sale? Porque es una constante, esta no cambia independientemente de las condiciones de presión, volumen o temperatura que yo tenga. Ahora esto es para el estado 1 del gas, ¿sale? Esto que yo acabo de hacer son las variables de estado y cómo se comportan según la ecuación del gas ideal para el estado 1, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Déjenme borrar esto de aquí porque si no nos podemos confundir. Vamos a hacer esto mismo que acabo de hacer en el estado 1, pero ahora vamos a hacerlo para el estado 2, ¿vale? Entonces igual, si yo quiero estudiar las variables de estado en el estado 2 del gas, teniendo una presión ahora del estado 2, un volumen en el estado 2, también una cantidad de sustancia del estado 2, la constante R, que esa nunca cambia, y la temperatura 2, quiero que observen qué es lo que sucede si yo despejo a R en este estado 2, ¿sale? Al final de cuentas estamos aplicando la ley del gas ideal, pero ahora le estamos aplicando a las condiciones del estado 2, ¿sale? A la presión que vamos a tener en el estado 2, volumen que vamos a tener en el estado 2 y temperatura y moles que vamos a tener en el estado 2, ¿vale? Entonces la presión, si nosotros despejamos aquí a la constante R, nos queda presión del estado 2 por volumen del estado 2, esta N y esta T que están multiplicando, las pasamos dividiendo, me queda moles del estado 2 por temperatura del estado 2, eso es igual a la constante universal de los gases. Ahora quiero que se den cuenta de algo, esta R que tengo aquí en el estado 1 es exactamente la misma que tengo en el estado 2, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es lo mismo que esto, ¿ok? Y quiero que se den cuenta de otra cosa, eso quiere decir que esto de aquí, debido a que esto es una igualdad, también debe ser igual a esto, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos dos son iguales, ¿sale? Pero también tenemos que estos dos son iguales, entonces por ende esto también debe ser igual, ¿vale? Aplicando las propiedades de la igualdad. Entonces, llegando a este punto, ¿qué es lo que pasa si yo entonces ahora en lugar de igualar estas dos cosas de azul, igualo estas dos cosas que tengo aquí de naranja, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si yo igualo estas dos partes de la ecuación? Esta parte de la ecuación con esta parte de la ecuación. Bueno, pues me queda lo siguiente, presión del estado 1 por volumen del estado 1 sobre el número de moles del estado 1 por la temperatura del estado 1 es igual a presión del estado 2 por volumen del estado 2
entre el número de moles del estado 2 sobre la temperatura del estado 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? Esto, quiero que observen, esto se parece mucho a esto, ¿verdad? Solamente que quiero que observen que aquí tenemos a los moles y aquí no. Y es aquí donde se aplica lo que les decía. El gas está en un estado 1. Cuando nosotros alteramos una variable de estado, ya sea la presión, volumen o temperatura, pasa a un estado 2, pero con exactamente la misma cantidad de sustancia. ¿Sí queda claro esto? Entonces, si la cantidad de sustancia es la misma tanto en el estado 1 como en el estado 2, yo fácilmente podría decir que entonces tengo la misma cantidad aquí y la misma cantidad acá. O sea, la misma variable, ¿no? Al final de cuentas, aquí la variable es P1 y aquí la variable es P2, porque la presión aquí es distinta que la presión en el estado 2. Aquí V1, que representa el volumen en el estado 1, es una variable, y V2 es otra variable porque V2 representa el volumen del estado 2. Sin embargo, N puede ser N aquí y N aquí porque la cantidad de sustancia es la misma. Y si tengo lo mismo de un lado de una ecuación y del otro lado, los puedo cancelar. De tal manera que me queda esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí, a la que acabamos de llegar, aplicando la ecuación de los gases ideales en un estado del gas y luego al estado 2 del gas, es decir, de su estado inicial al estado final, e igualándolas debido a que tenemos una constante aquí. Si despejamos a la constante en ambos estados del gas y luego igualamos estas partes de la ecuación, llegamos a lo que nosotros conocemos como la ley combinada de los gases. Y si se dan cuenta, entonces vemos que la ley combinada de los gases no es otra cosa más que la aplicación de la ecuación de los gases ideales en dos estados distintos del gas, donde las variables de estado, que son la presión, volumen y temperatura, van a cambiar, pero lo que no estamos cambiando es el número de moles o la cantidad de sustancia. Y a partir de ahí nosotros podemos obtener, mediante un poquito de álgebra, la ley combinada de los gases. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, la ley combinada de los gases no es otra cuestión más que la ecuación del gas ideal aplicada en dos estados distintos.